Bien, entonces también hablamos de unos captadores o sensores de estado sólido. ¿Cuáles son esos? Entonces, pues básicamente son aquellos que son los sensores, por ejemplo, de proximidad. Entonces, aquí ¿cuáles tenemos? El sensor de proximidad en general es una cajita y básicamente tiene como un rombo con dos líneas verticales internas. El identificador es la letra B. Contacto asociado a un sensor de proximidad, en este caso abierto. O sea que el contactor depende exclusivamente de quién, del sensor de proximidad y el sensor de proximidad solitos. Sensor ¿Vale? lo cierra. Exactamente. El contactor se cierra con el quién, con el sensor de proximidad. Pero los sensores de proximidad los vamos a ver entonces, lo vamos a ver por aparte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un sensor de proximidad? Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Señor. Entonces, ¿qué es un sensor de proximidad? Entonces, pues un sensor de proximidad realmente lo que nos ayuda es para saber si hay o no hay un objeto. Entonces, ¿para qué sirve? Para detectar el paso de un objeto por un punto determinado, detectar la cercanía a una región de importancia, realizar el contaje de números de piezas que pasan por un punto, verificar que un lote de elementos esté completo y, en fin, todo lo que a ustedes se les ocurra. Existen diferentes tipos de sensores, entonces eso depende cuáles sean. Entonces tenemos sensores de proximidad que son con contacto o qué, o sin contacto. Entonces si es con contacto, pues tienen que tocar directamente, ¿qué cosa? El sensor como tal. Entonces, por ejemplo, un limit switch o un final de carrera es un sensor de proximidad de contacto, porque si lo tocó, pues obviamente se cierra el circuito y hace la detección. Pero están los sin contactos y esos sin contactos pues son, por ejemplo, los ultrasonidos, los inductivos, los capacitivos y demás. Entonces, ¿qué tipo? Entonces, final de carrera, entonces ya ustedes ese lo conocen, pues realmente mecánicamente debo de tocarlo para que se pueda cerrar el contacto como tal, ¿de acuerdo? Los sin contactos, pues como les decía, aquí existen entonces los inductivos, los capacitivos, que ya vamos a hablar de ellos, ¿de acuerdo? También existen los magnéticos, los fotoeléctricos y los ultrasónicos. Entonces vamos a empezar a hablar del capacitivo. Entonces, ¿cómo funcionan los sensores capacitivos? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que decirle? Los sensores capacitivos, y es lo que necesito que se graben puntualmente, solamente sirve ¿para qué? Para elementos de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, se prefieren que sean entonces dieléctricos, que como cuáles, como cartón, plástico, en fin, detecta cualquier tipo, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona el asunto? Entonces, lo que hace realmente es que en la superficie está basada en un capacitor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se crea un campo eléctrico alrededor del sensor. Cuando pasa un material que no es, que no, que no es, Conductor. que no es conductor, por así decirlo, lo que voy a hacer es deformar el campo eléctrico que se forma, ¿de acuerdo? Entonces, esa deformación del campo eléctrico lo que me va a permitir es que da una orden de conmutación y es lo que me permite entender que ¿qué? De que hay un material o que se detecte, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es de la manera como pasa. Si ustedes se dan cuenta aquí, mire que la ausencia del objeto va aquí, va en blanco y apenas se pasa un objeto presente, cambia la fluctuación del campo y eso es lo que me permite decidir si hay o no hay. ¿De acuerdo? Entonces, así funciona el capacitivo. Bueno, pueden detectar materiales conductores y no conductores en estado líquido o sólido.
¿Qué quiere decir? Si son sólidos, puede detectar entonces madera, cerámica, vidrio, apilamientos de papel, plástico, piedra, goma, hielo, materiales no férricos y materias vegetales. En los líquidos puede detectar agua, aceite, adhesivo y pinturas. Granulados pueden ser granulados plásticos, semillas, alimentos, sal. En polvos, tinta, polvos de jabón, arena, cemento, fertilizantes, azúcar, ¿Puede harina, detectar gases? café. No, gases no, los gases no se pueden medir así como así. Eso ya es otra técnica de medición. Porque recuerda que el gas no se ve, ¿de acuerdo? Y más que no se ve, los gases tienen una particularidad. Los gases, las moléculas de los gases se encuentran dispersas y en caos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú tienes un gas, literalmente lo que tienes es que las moléculas están en constante movimiento para todos los lados, por eso hay caos, y ellos tienen una particularidad que ellos intentan es, se amplían tanto, mejor dicho, las moléculas se expanden de manera tal que ocupan todo el volumen, entonces no es tan fácil hacer el proceso de detección de gas así. Por eso ya ahí nosotros entramos a utilizar sensores de concentración que me permitan saber cuántas partes por millón hay en las moléculas de ese gas. Bien, entonces aquí podemos ver entonces algunas aplicaciones de los sensores de proximidad. Vale, Mota, no hay problema. Entonces, aquí vemos entonces diferentes aplicaciones, por así decirlo, de quién, de los distintos sensores de proximidad en distintos procesos industriales, por así llamarlo. Entonces, es como más ilustrativo este slide. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que ellos tienen una distancia de detección, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta distancia de detección necesariamente tenemos que mirarla dependiendo del datasheet del sensor, porque algunos tienen una distancia de detección, entonces a unos tienen que a 8 milímetros, otros que a 10 milímetros, y por así decirlo, esa es la zona muerta que él va a tener, ¿de acuerdo? Entonces hay que tenerlo también muy en cuenta cuando tenemos un sensor de proximidad. Ahora vamos con los inductivos. Cuando nosotros tenemos un sensor inductivo, entonces los inductivos, a diferencia de los capacitivos, solamente sirven para detectar materiales ferrosos, ¿ok? Metálicos. Son para metálicos, ¿de acuerdo? Y ese pedacito es extremadamente importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, normalmente por el sensor circula una corriente que crea un campo magnético. Si ustedes se dan cuenta, es la diferencia fundamental. El anterior era un campo, los capacitivos son un campo eléctrico, es lo que yo formo. En este lo que creo es un campo magnético. Entonces, cuando pasa el material metálico al campo magnético, entonces él deforma el campo y así es que se puede entender que hay entonces una variación en ese campo magnético y por eso es que nosotros sabemos que hay una presencia, por así decirlo. Entonces miren lo que hay aquí. Entonces aquí lo que básicamente nosotros tenemos es cómo funciona el panorama. Entonces fíjese que aquí el objeto apenas se viene aceptando, mire cómo viene la salida. Entre más cerca el objeto, apenas lo tengo en el rango de medición, automáticamente cambia la salida del oscilador y ya yo sé que tengo, y en la medida en que voy alejando el objeto, que es esta parte de aquí, pues automáticamente ya me doy cuenta que el campo otra vez vuelve a comportarse como venía. ¿Para qué sirven? Entonces, por ejemplo, en detección de rupturas de broca, detección de tornillos, tuercas, de presencia de latas, tapas, en posiciones de las válvulas, rupturas de fresas, en fin, todo lo que yo pueda detectar que sea de grado metálico, ¿de acuerdo? Magnéticos.
Entonces, pues, cuando yo tengo sensores de características magnéticos, están diseñados entonces, ¿para qué? Para detectar y accionarse con la presencia de campos magnéticos. Entonces, ¿para qué sirve? Pues si yo tengo un campo magnético, detecto el campo y doy la salida. O sea, hay de dos tipos, que son con salida por contacto y con salida digital magnetorresistiva, que utilizan el efecto Hall. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo funciona, que yo debo de ponerles una carga para poder sacar la salida. Entonces, por eso les digo, un campo magnético es un imán, por ejemplo, para que lo vayan entendiendo. Bueno, entonces, el de tipo RIT, básicamente lo que tiene son unos contactos en la parte superior que se abren o se cierran dependiendo de si hay o no hay la presencia de un campo magnético. Entonces, como yo detecto el campo magnético, lo que me permite entonces cerrar o abrir el contacto dependiendo del tipo que sea para que yo pueda hacer la detección. Bien. Los fotoeléctricos. Los fotoeléctricos también son muy ampliamente detectados. La Básicamente, mayoría son con campos magnéticos, ¿no? Algo así. ¿cómo? Que la mayoría funcionan con campos magnéticos. Los inductivos sí, los capacitivos con eléctricos. Ahora, como les decía, también están los ópticos y los ópticos básicamente ¿qué son? Los ópticos se utilizan entonces emitiendo un haz de luz. Entonces yo emito uno y este se refleja. Básicamente, no sé en qué posición, no, yo tengo apagado el video, yo haciendo señas acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo con esta parte, por ejemplo, este es el emisor y este es el receptor, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tomo el emisor y lanzo, ¿qué cosa? Lanzo un haz de luz y ese haz de luz rebota. Entonces, sencillamente, cuando pasa algo entre ese haz de luz que yo emití, entonces lo que yo hago es detectar que no hay luz. Entonces, lo que termino, pues, básicamente detectando es como la oscuridad que me genera, que no se rebotó, entonces ya yo sé que hay o no hay. Por ejemplo, este se utiliza muchísimo en las cintas de equipaje, en las cintas de equipaje que nosotros tenemos en los sistemas de maletas, ahí se utiliza. Se utilizan muchísimos. Hambre, profe. Un poquito. Entonces, los sensores fotoeléctricos presentan varias ventajas, como cuáles, distancias de medición mucho más grandes, permiten la identificación de colores y objetos de pequeño tamaño y responden únicamente a la luz emitida por su propia fuente de luz. Es decir, que no los afecta la luz del medio. Esa es una de las grandes ventajas que tienen este tipo de sensores de proximidad. Y pues como les decía, hay varios aquí también funciona ese tema de los abiertos y cerrados, pero en este caso en los fotoeléctricos los podemos ver como light on o dark on, es decir, que yo activo si encuentro luz, si se refleja o si yo lo que miro es la oscuridad, es decir, que se interrumpió como se los decía anteriormente. Entonces aquí lo podemos ver. Si transmite directamente, si se refleja. Yo he utilizado estos en demasía. Entonces, esto les he utilizado muchísimo yo. Son como los que más, que se les pone, emite y recibe. Y aquí tiene como una lamparita, que es como un reflectivo, como el de las bicicletas. Y eso permite entonces que se devuelva la luz. Y es dark light, o sea, por oscuridad, que detectamos por aquí. Entonces, pues, bueno, aquí son como los diferentes tipos, pero eso lo van a ver ahora que yo les pase la presentación, ustedes lo leerán. No, no es nada del otro mundo. Los ultrasónicos que ya nosotros, también nosotros los conocemos. Entonces, lo que nosotros utilizamos es lanzar ondas, ¿cierto? Conocemos, son ondas ultrasónicas, quiere decir que no las escuchamos nosotros.
y que básicamente se basan en la velocidad del sonido para detectar la distancia y la propagación. Entonces, lo que yo hago es emitir y el rebote es lo que yo veo por el receptor del sensor y con eso ya yo puedo obtener entonces la distancia, calculando entonces el tiempo que se demoró en ir y volver, como la velocidad del sonido es constante, que es de 340 metros por segundo. Entonces, como ya tengo el tiempo que fue y tengo también tengo el tiempo y tengo la velocidad, puedo despejar entonces la distancia. ¿Y a ese no le afectan otros sonidos? No, no para nada, porque recuerda que estamos hablando de otro rango audible, ¿sí? Entonces, y eso, vean esta tablita que nosotros tenemos aquí. Entonces, fíjese que aquí está el infrasonido, lo audible en escala de hertz, ¿de acuerdo? Nosotros escuchamos hasta los 10.000, 11.000 hertz más o menos, y de ahí en adelante empieza el ultrasonido, que llega hasta 1 gigahertz, y después llega el hipersonido, que son mayores a 1 gigahertz. Entonces, pues sencillamente, no, así yo le esté hablando no importa porque estamos hablando en distintas frecuencias. Aquí lo que importa es la frecuencia que se da el sonido, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no tiene ningún tipo de afectación como tal. Bueno. Selección y cableado entonces de los sensores de proximidad. Aquí nosotros tenemos que mirar que hay de varios tipos. Entonces, hay unos sensores que vienen blindados. ¿Qué quieren decir? ¿Ven esta parte azul? Voy a empezar con los no blindados. ¿Ven esta parte azul que nosotros tenemos aquí? Esta Sí, parte bro. azul, por ejemplo, es la que genera el campo. Cuando yo lo tengo no blindado, quiere decir que esta parte está directamente a la vista. Esta zona tiene que quedar libre, ¿de acuerdo? O sea que eso lo tengo que tener yo en cuenta para el montaje físico. En cambio, cuando yo tengo un blindado, quiere decir que esta parte azul que genera el campo viene recubierta. Solamente se ve como la parte de afuerita, ¿sí? Como la parte plana del cilindro. Profe, Entonces, ¿por qué dice que los toca uno se daña? ¿cómo? Porque dice que no tocar porque pueden dañar con las manos. No, realmente, pues tú les puedes empezar a generar partículas, pero al igual uno los puede tocar. Es mejor no, porque tú puedes dañarlo, un golpe o cualquier cosa, pero sí de tocarse sí se puede. Entonces, les decía que el blindado está toda esta superficie cubierta y ya tú lo puedes montar sobre esto. Miren que esto es casi como una prensa estopa. Entonces, que es con contratuerca, que tú lo pones en la superficie, abres el agujero y lo roscas con tuerca, ¿sí? Para sostenerlo como tal. Pero en esta parte, pues de una vez yo lo puedo utilizar desde donde yo lo ponga. Cosa que no pasa cuando yo tengo los no blindados porque tengo que tener esta parte azul, que es lo que genera el campo, tengo que dejarlo ahí libre y sin ninguna perturbación. Bueno, entonces hay varias formas de cablearlos. Entonces, la norma EN 50044 determina los colores de los hilos del sensor. Distingue entre estos sensores de proximidad polarizados y no polarizados. ¿De acuerdo? Entonces, los sensores de proximidad no polarizados, tanto para CA como para CA, utilizan dos hilos de conducción. Estos pueden ser de cualquier color, excepto verde amarillo. Los de proximidad polarizados para corriente continua, entonces el terminal positivo tiene que ser marrón y el terminal negativo tiene que ser azul. Y los de 3 hilos, entonces el terminal positivo va a ser marrón, el negativo va a ser azul y la salida va a ser negro. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a depender, ya van a entenderlo un poco mejor en la siguiente. Entonces, aquí también tenemos que mirar el tipo de salida que tiene el sensor. Este, por ejemplo, es de 3 hilos. ¿Qué quiere decir el asunto de que sea de 3 hilos? Que yo tengo positivo, negativo y el negro donde me saca entonces si hay o no hay. Entonces mire lo que va a suceder. Cuando el sensor de proximidad es de tipo NPN, y grábeselo, cuando es de tipo NPN,
en la salida, el sensor va a aportarnos un estado bajo. ¿De acuerdo? Cuando tengo NPN nos saca un bajo. Y la carga debe estar conectada entonces al terminal positivo. Ténganlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Ustedes se acuerdan las resistencias de pull-up y de pull-down? Cuando hacíamos los pulsadores, cuando estábamos trabajando en micro, ¿sí se acuerdan? Sí, señor. Entonces, cuando yo tengo esos pulsadores, si ustedes se daban cuenta, yo ponía una resistencia, ¿cierto? Y esa resistencia, ¿qué pasaba con ella? Dependiendo de dónde yo tomaba la salida, la ponía arriba o la ponía abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Si yo aquí voy a poner la carga, entonces cuando es NPN, aquí me va a poner un tierra. Cuando detecte, aquí, ¿sí ven donde tengo el mouse? Señor. Vamos a ponerlo aquí. En esta parte, él me va a poner un ¿qué? Me va a poner un tierra. Aquí donde tengo el mouse, me va a poner un tierra. Quiere decir que si yo voy a poner una carga, si yo voy a poner una carga aquí, entonces quiere decir que cuando aquí yo tenga, entonces voy a sacar ¿qué cosa? Voy a poder saber que ahí hay un positivo. ¿Por qué? Porque aquí hay positivo negativo, cierra el circuito y empieza ¿qué? Y empieza a circular. Pero el PNP cambia, porque cuando el PNP se activa, entonces a la salida yo tengo un alto. ¿Qué quiere decir? Que aquí es como si yo cuando detecto, aquí aparece 5 voltios, pero ustedes saben que para que yo pueda tener ahí un flujo de corriente, yo necesito conectarle una carga y esa carga tengo que ponerla aquí a tierra. Entonces desde aquí yo saco este pedacito. Es muy importante saber cuándo un sensor es NPN y cuando es PNP, o mejor dicho, más que saber qué tipo es cómo se comporta. Recuerden, el NPN a la salida pone un bajo y el PNP pone a su salida un alto, ¿de acuerdo? ¿Dónde sé yo si es NPN o PNP? Muy sencillo. Eso se lo dice el datasheet de quién? Del sensor, ¿de acuerdo? Facilito. Es facilito, en realidad es facilito. NPN, a la salida, si ustedes se dan cuenta, si es NPN, a la salida me va a poner un negativo, un bajo, ¿cierto? Guíese entonces por la palabra. NPN, la primera es N, quiere decir que me va a poner a la salida un negativo. PNP, entonces a la primera letra es P, quiere decir que me va a dar una salida como positiva, ¿de acuerdo? Entonces es muy sencillo, muy sencillo. Entonces, esto que tenemos aquí es para probar el sensor de proximidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, colocamos, si es de qué tipo, NPN, colocamos la terminal negra del multímetro, del voltímetro en este caso, en el cable negro del sensor. Recuerden que el cable negro es la salida, ¿cierto? Y la terminal roja en el cable de café. Si el sensor está funcionando correctamente, tendremos una salida de ¿qué? De voltaje, ¿cierto? Y el otro es invertir las puntas, hacerlo al contrario. Normalmente, y aquí viene el otro asunto, este tipo de sensores, por ejemplo, trabajan a 24 voltios de corriente directa. ¿Eso quién nos lo dice? Nos lo dice el sensor, nos lo dice el datasheet, entonces tenemos que estar pendientes de cómo se trabajan para nosotros poder energizarlos de la manera correcta. Bien, esta era entonces la parte de sensores que la había sacado entonces por afuera para poder hacer una mayor conceptualización. De momento hay preguntas, muchachos. No, señor. Ya todo esto lo explicamos. Bien, entonces, esta era la parte que habíamos mirado, que estaba preparada para el día de hoy. Entonces,
nos faltan también algunos indicadores. Esta material ahora yo se los comparto también. Y en la tarde, fijo, sale la evidencia que van a tener que presentar, que es un recorrido conceptual de todas las cosas que hemos dado. Y también les voy a enviar los temas de las exposiciones. Algunos no se los envié antes porque se me había olvidado decirles que no todos me escribieron los grupos. Entonces, pues, me faltaban unos integrantes por Yo ahí. voy solo. ¿Cómo? Yo voy solo, ¿se puede solo? Sí, claro. Ahí tengo, por ejemplo, que un grupo es Jason, André Felipe y John. Otro es Kevin y Marlon. Otro es Juan Carlos, Nicolás y Juanfer. Sebastián Parra, Ángel y Maruli. Profe, la recuperación. La hacemos, yo les había dicho que hoy, ¿cierto? Si quieres la Hagámosla, dejo para otro día. hagámosla el martes después de la clase del martes. Sí, después de la clase del martes se las habilito, porque me toca montarla y la verdad no la he montado. Listo, profe. Y otro grupo que tengo es Julián César y Snyder. Supongo que el resto no irá a participar. Bueno, y Mota que está solo entonces. No sé si Benítez, en fin, Benítez está entrando a las otras clases. A veces.